Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, estimada licenciada. Nosotros somos del grupo 8. La danza. ¿Qué es la danza? Desde el inicio de los tiempos, la danza ha formado parte de la historia de la humanidad. Los primeros indicios de la danza se hallan en pinturas rupestres, hasta 10.000 años de antigüedad, donde es posible evidenciar a personajes danzantes por motivos ritualistas o religiosos. La danza La danza es el primer impulso de comunicar, de expresar, y existe mucho más antes que el lenguaje hablado. Relaciona al ser humano con la naturaleza, en donde los animales, mamíferos, aves, insectos, peces, danzan con la finalidad específicas de cortejo, de señalización de peligro, de ubicación de alimentos y de luchas territoriales. Y danzan con coreografías y códigos transmitidos por generaciones. La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como el ballet y la danza folclórica, o pueden utilizarse gestos, símbolos o efectuar distintas acciones, comunes como mímica, es decir, sin hablar, o solo el lenguaje del cuerpo. Un ejemplo de esta danza proveniente de lugares lejanos como países asiáticos. Danza y el cuerpo. El cuerpo puede realizar acciones como rotar, doblarse, estirarse, saltar y girar. Si combinamos estas actividades físicas con una dinámica distinta, los seres humanos podemos crear un número determinado de movimientos. Y ahí es importante la cultura, ya que es el cuerpo el elemento que permite distinguir, los distintos tipos de danza. Sumado a esto también es el vestuario también aumenta las posibilidades físicas. Las zapatillas de punta, los zancos y los arneses para volar son algunos de los elementos que se usan para bailar y que además otorgan un atractivo visual para el espectáculo. Encontramos tipos de danza, como son la danza académica, la danza clásica, danza moderna, danza contemporánea, danza tradicional, danza folclórica, danzas regionales y danzas populares. Danza folclórica. La danza folclórica, también conocida como danza típica o tradicional, es una manifestación que realiza un grupo de personas denominadas danzantes, los cuales ejecutan un baile para representar una parte de sus costumbres y tradiciones. Los danzantes o bailarines suelen aprenderse los pasos de la danza típica de manera empírica. Acá hace referencia a esto mediante la observación. Es una representación social y recreativa en la que prevalece la cultura sobre las competencias, aunque en ocasiones también pueden darse competencias entre distintos grupos de danzas folclóricas. ¿Cómo se baila la danza folclórica? La danza folclórica es la danza tradicional de carácter social que se practica en grupos y que forma parte del patrimonio cultural de una región o sociedad. Estas danzas típicas son muy antiguas y están vinculadas a la identidad de cada pueblo, de forma que sus diferentes movimientos representan las actividades propias del grupo y el vestuario refleja el carácter de su gente. Sus danzas destinadas a representar socialmente adquieren una gran importancia cultural, suelen tener cierto nivel de complejidad y requieren preparación previa, porque se interpretan en grupos con una vestimenta específica y con el acompañamiento de los músicos locales. Por eso, suele reservarse en momentos especiales como la celebración nacional de las fiestas o patronales. Elementos de la danza folclórica. Para realizar cualquier tipo de danza folclórica se necesita algunos elementos fundamentales, dentro de ellos destaca los participantes. Estos pueden ser experimentados o aprendices. El número de participantes lo determina la naturaleza del baile y en función a esto existen danzas con uno, dos o muchos danzantes. El vestuario. El atuendo o vestimenta debe ser destinado del baile que se representa. De hecho,
Es uno de los elementos que caracteriza a las danzas típicas, puesto que enmarcan una tradición en particular. La música. Todas las danzas folclóricas están inmersas en un marco musical tradicional y característico de la región en el cual se ejecuta el baile. Por lo general, el acompañamiento musical se basa en instrumentos antiguos que se utilizaron dentro de la cultura. La temática. Estas danzas responden a una temática local que identifican a los individuos de una sociedad. Algunos de ellos son símbolos nacionales y otros son reconocimientos más allá de las fronteras en las que nacieron. Importancia del movimiento en la danza folclórica. La danza folclórica es una forma de expresión cultural que involucra movimientos significativos y simbólicos. El movimiento de la danza folclórica. Fundamento de expresión. El movimiento es esencial para transmitir emociones, contar historias a través del cuerpo y gestos. Desarrollo personal. A través del movimiento, los bailarines desarrollan un mejor esquema corporal y de conciencia espacial. Expresión e identidad cultural. Los movimientos propios de cada danza folclórica llevan consigo una significación cultural única. Significación del movimiento en la danza folclórica. El significado del movimiento. Movimientos con propósito. En la danza folclórica, cada movimiento tiene un propósito específico y significación cultural detrás. Acto del bailarín. El bailarín aporta su propia interpretación del estilo de los movimientos, dándoles una diferencia única. Preservación cultural. Los movimientos transmiten tradiciones y valores culturales de generación en generación. Importancia de la danza folclórica. Rescate de la identidad cultural. La danza folclórica preserva y revitaliza las tradiciones de un pueblo o comunidad. Unión comunitaria. La danza folclórica fomenta el sentido de la comunidad y cohesión entre sus participantes. El ritmo se puede definir como la organización temporal de los sonidos que nos permite predecir cómo aparecerán en el futuro. Los pasos de baile tienen un ritmo característico que debe funcionar con el ritmo de la música para coordinar el movimiento y proporcionar una base sólida para el movimiento. Sus prácticas tradicionales se transmiten de generaciones anteriores. La gente lo baila corriente, por lo que no se trata necesariamente de una práctica profesional, aunque también pueden existir concursos especializados organizados de forma independiente. Movimientos corporales. La danza folclórica es una variante de expresiones artísticas que tienen como objetivo transmitir el folclore, costumbres, tradiciones y creencias de los pueblos a través de las danzas tradicionales, que en un conjunto de vestimenta e instrumentos musicales van contando una historia y reflejando la identidad cultural del lugar donde se es manifestada. El tronco o torso, movimientos bruscos y de gran intensidad, esto para demostrar el orgullo y transmitir la fuerza de la cultura. Y las manos son el movimiento en cuestión de los hombres, por lo general son movimientos fuertes y sin descansos llevados por el mismo ritmo de la música. Expresión corporal en niños. La importancia de la danza folclórica radica en que es propia de cada pueblo, lo que demuestra su identidad cultural y autonomía. Además, es una manera de recordar hechos históricos importantes y una forma muy amena de difundir los valores del país. En la actualidad, el folclore a las danzas se lo llama a las canciones música cuando en realidad se trata de proyecciones folclóricas, ya que estas son producidas por artistas determinados y no por el pueblo. Toda proyección folclórica es legítima cuando es originada en una investigación seria y verdadera. En el ámbito escolar debe estar presente la enseñanza de las danzas nativas, no la para formar bailarines, sino como forma de expresión que constituyen el patrimonio nacional. Y por supuesto que durante el aprendizaje se pondrá en evidencia a los niños y niñas eh, que traen una predisposición especial para la danza. La danza consiste en una coordinación estética de movimientos corporales. De esta manera el alumno va recibiendo valores estéticos, ya que la danza es una creación de belleza.
Como características principales tenemos permite el desarrollo de las coordinaciones finas individuales y coordinaciones de desplazamientos grupales. Permite ejercitar la fuerza dinámica, la velocidad, las coordinaciones, la resistencia, la destreza, el ritmo, los desplazamientos, saltos, giros, transportes, movimientos conducidos, movimientos explosivos, impulsos y rebotes, el trabajo en distintos planos y direcciones, el trabajo en líneas curvas y rectas. Esto tiene valor socializante, aun siendo individual, siempre se mueve dentro de un marco social, valor expresivo que manifiesta mensajes no verbales, así como también es para demostrar en cada pueblo su identidad cultural y autonomía. Ejercita también sus destrezas, tiene un valor creativo que permite descubrir nuevos ritmos y pasos. Además, como apariencia también tenemos el realizar movimientos o la forma que adquiere el cuerpo dentro de un espacio determinado durante toda la danza, así es como ésta se refleja. Además, realiza expresiones, formas de elementos culturales que son ejecutados en coreografías resaltando sus costumbres y creencias de un pueblo. Finalmente, como espectador participante, la danza folclórica llega al espectador gracias a lo aparente, ya que es aquel que mira con atención las programaciones, que genera impresiones producido por lo que transmite la danza que se observa a simple vista. Actualmente es un sujeto activo que participa y complementa los programas culturales en donde estas son realizadas. Esto ha sido todo sobre la danza folclórica. Muchas gracias.